El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentan Café Científico en tu casa. El PAR Explora los Lagos, junto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, les da la más cordial bienvenida a nuestro Café Científico en tu casa. La historia del café científico se remonta a fines del siglo XX, específicamente al año 1992 en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para discutir y difundir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, se adaptaron para la divulgación científica denominándose café científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo es crear un espacio ameno para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación que estimula el debate entre temas científicos y tecnológicos, teniendo la oportunidad de conocer e interactuar con distintos científicos y científicas de distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido encontrarnos físicamente en lugares como bares, restaurantes y cafés, donde regularmente se realizaban este tipo de exposiciones, por lo que hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad de sus casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. Hoy contamos con la destacada presencia de la doctora Karen Alfaro Monsalve y la doctora Carolina Ábalos Valdivia. La doctora Karen es profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, doctora en Historia Social y Políticas Contemporáneas de la Universidad Pablo de Olavide. Es máster en Historia, Movimientos Sociales y Construcción de Ciudadanía en el Mundo Contemporáneo en Perspectiva de la Universidad Internacional de Andalucía. Además, es académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile y prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Por otro lado, la doctora Carolina Ábalos es profesora y doctora en Filosofía por la Universidad París Octavo y por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades e investigadora del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Hoy ambas nos hablarán sobre la charla Mujeres en la política y los procesos constituyentes en la historia de Chile. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer primero la invitación a este conversatorio, al equipo de Explora los Lagos, que es un tremendo equipo, nos han, digamos, guiado, orientado para llegar a este momento, a esta charla y encontrarnos con ustedes. Lo que voy a presentar y lo que ellas me han pedido es precisamente algunas reflexiones que puedan movilizar una conversación, porque a esta hora y en este momento y en estos tiempos lo importante es conversar, encontrarnos, ¿cierto? Y poder, en este caso desde cada una de nuestras casas, pensar en cómo soñamos también el país, cómo soñamos esta nueva constitución y cuál es el rol que tienen las mujeres, bueno, ya constituyentes, ¿cierto? Un número importante de mujeres en la constituyente, pero también qué temas la ciudadanía va a instalar en relación a una mejor vida para todas y todos, ¿ya? Entonces lo que voy a compartir con ustedes es una presentación precisamente para movilizar estas reflexiones y las preguntas que puedan hacer. Me parece que es importante porque cuando a veces hablamos de mujeres y constitución, muchas veces se piensa en qué políticas específicas se van a plasmar en esta nueva constitución para las mujeres. Y en realidad lo que tenemos que pensar es cómo afecta el actual modelo de la política y de la vida en aspectos transversales, ¿cierto?, de ser hombre y ser mujer, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que generar garantías en la nueva Carta Constitucional para mejorar la vida de todas, todos, en igualdad de condiciones, ¿ya? Voy a compartir la pantalla y si pueden avisarme cuando me queden 5 minutos para no extenderme. Y voy a hablar también lento para efectos, ¿cierto?,
el intérprete y la intérprete. No sé si se ve bien, ¿sí? Bien, una de las primeras contradicciones que hemos visto en el proceso en curso se ha dado, ¿cierto?, a partir de cómo irrumpe el movimiento social que va a ser liderado principalmente, ¿cierto?, por estudiantes secundarios desde el 2000 hasta la fecha, y podríamos decir que la acumulación de fuerza social impulsada por las y los estudiantes fue la que llevó a cabo el estallido social, y con ello, ¿cierto?, se posibilitó una apertura histórica para dar paso a esta nueva constitución. Y aquí se produce una contradicción de la democracia actual, ¿ya?, que es que aquellos sujetos, aquellas jóvenes, fundamentalmente estudiantes secundarias, que protagonizaron la movilización, quedaron excluidas, ¿cierto?, dado la política adultocéntrica, de participar directamente en el proceso de elaboración de la nueva Carta Constitucional. Es decir, hay una ciudadanía electoral, ¿cierto?, que margina a otra ciudadanía que es fundamentalmente aquella que hablamos, ¿cierto?, de jóvenes, de los jóvenes, las y los jóvenes que han participado en la movilización social en el último tiempo. Y eso hay que de alguna manera generar instancias para reparar esta omisión, ¿ya? Y que es lo que voy a proponer también al final de la presentación, ¿ya? ¿Por qué llamamos estallido social? ¿Cierto? Que ha sido la denominación que le dio la prensa, y digamos esta imagen es muy gráfica para referirse a eso, ¿cierto? Una olla a presión, ¿ya? Un estallido social como una olla a presión da cuenta, ¿cierto?, de un cúmulo de fuerza social, ¿cierto? En este caso, un cúmulo de rabia, un cúmulo de frustración de la sociedad, acumulado por décadas, producto de las desigualdades sociales, las desigualdades políticas, las desigualdades económicas, y que efectivamente irrumpen en la medida de que hay, digamos, condiciones para generar, ¿cierto?, un estallido. Entonces, si bien hay un itinerario respecto a cómo se da el proceso constituyente, ¿cierto?, que es este itinerario que se inicia con el plebiscito en octubre del año 2020, con la elección de los constituyentes, donde tenemos como resultado, ¿cierto?, la participación mediante el mecanismo de paridad de 77 mujeres y 78 hombres, además con la incorporación de representantes de los pueblos originarios, y el triunfo, digamos, inédito de fuerzas sociales que permanecían excluidas de la actual configuración, ¿cierto?, política partidista en nuestro país. Y luego el plebiscito de salida, plebiscito ratificatorio de la nueva Carta Constitucional. Si bien este es el itinerario institucional, sabemos que el proceso, ¿cierto?, constituyente es mucho más amplio, y el proceso político que posibilitó el estallido social es mucho más largo, ¿cierto?, que este itinerario institucional. Nosotros podríamos decir que incluso que este proceso se inicia a fines de la dictadura militar, ¿ya?, cuando producto de la movilización social se generan las condiciones, ¿cierto?, para el desarrollo del llamado pacto de la transición, ¿cierto?, del pacto transicional. En esto los movimientos sociales también jugaron un rol fundamental, y principalmente el movimiento de mujeres, de las mujeres pobladoras, de las mujeres que participaron en la lucha por la vida, que organizaron ollas comunes, que desarrollaron, ¿cierto?, denuncia, y que continuaron durante los primeros años de la transición buscando verdad, justicia y reparación en los casos de violaciones a los derechos humanos. Por ello, las mujeres han sido una de las protagonistas centrales, no solamente de derrocar la dictadura militar, sino de generar, ¿cierto?, las bases de un proyecto democrático en nuestro país. Se desarrollaron también una serie de reformas constitucionales durante la postdictadura para precisamente generar
un nuevo marco, ¿cierto?, democrático, generar sobre todo mayor participación, ¿cierto?, que pudiera disminuir el impacto que tenía la Constitución del 80 tal cual tuvo vigencia gran parte de la postdictadura. El inicio del ciclo de movilización social se da, ¿cierto?, en los 2000 específicamente y con mayor fuerza desde el año 2006 en adelante, con la Revolución Pingüina. ¿Y por qué son los estudiantes secundarios? Porque es en el campo de la educación donde converge la mayor crítica al modelo neoliberal y a la Constitución del 80, producto, ¿cierto?, de las bases antidemocráticas y producto del impacto que tenía el mercado de la educación para miles de familias en nuestro país. Y es en el campo de la educación, ¿cierto?, donde se sienta como un eje transversal, ¿cierto?, de la crítica al modelo y que luego se va a trasladar a otros ámbitos, ¿cierto?, como el ámbito del sistema de pensiones, como el ámbito laboral, ¿cierto?, y como la crítica también a la estructura desigual en términos de relaciones de género. La Revolución Pingüina inicia un ciclo de movilizaciones liderada por los estudiantes secundarios, luego también estudiantes universitarios. Hay una serie de movilizaciones en el plano laboral. Surgen organizaciones que ponen el tema de las pensiones, ¿cierto?, como ejes centrales de la crítica al modelo. Y por lo tanto, hay, digamos, un ciclo de movilización desde el 2000 en adelante que va a tener distintos actores y figuras. El año 2018 este ciclo de movilizaciones se ve potencializado, ¿cierto?, a partir de la irrupción del llamado Mayo Feminista, ¿ya? El Mayo Feminista lo que hace es precisamente cuestionar la noción, ¿cierto?, de modelo de formación universitaria y la jerarquía que existe al interior de la institución universitaria, que no solamente mantenían y reproducían situaciones contra las mujeres en términos de arbitrariedad académica, sino también, ¿cierto?, el acoso sexual contra estudiantes, que ha sido un tema, ¿cierto?, debatido fundamentalmente a lo largo del país en las instituciones universitarias, ¿ya? Y es a partir del Mayo Feminista donde comienza, ¿cierto?, a irrumpir el feminismo como una clave importante para la configuración de la política. Todos los partidos políticos prontamente empezaron a incorporar, ¿cierto?, luego por las leyes de paridad a mujeres a sus filas, y también comenzaron, como requisito de la ley también, a incorporar, ¿cierto?, a candidatas mujeres para elecciones. Pero el movimiento feminista lo que va a hacer también es transformar la cultura, ¿cierto?, en nuestro país, la cultura política en nuestro país. Y ya lo vamos a comentar más tarde, pero sabemos que hay ciertas cosas que no se pueden normalizar, ¿cierto?, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hacer y en nuestra forma de comprender la sociedad, ¿ya? Bueno, vino el estallido social. Se inicia el proceso constituyente, vamos a explicar luego por qué y qué entendemos por proceso constituyente, el proceso de participación electoral, vamos a tener prontamente una nueva constitución, pero el ciclo no se agota, ¿ya? La nueva constitución y la discusión que nosotros tengamos tiene que dar paso a un nuevo proyecto de sociedad, y en ese nuevo proyecto de sociedad vamos a estar todas y todos a disposición, ¿cierto?, de tener también como pilar importante un nuevo modelo de educación. Entonces, ¿qué es el proceso constituyente? El proceso constituyente es una ruptura histórica, ¿cierto? Hay el fin de un ciclo, de una forma hegemónica de cómo gobernar, de cómo concebir la política, y el poder, ¿cierto? El poder se transforma, la forma en la cual nosotros concebíamos el poder. Y ahí nos damos cuenta de una de las debilidades de nuestro modelo formativo y el modelo educacional. Y ahí aparece esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué sabíamos de la institucionalidad que nos regía? Cuando se apronta, ¿cierto?, a iniciar el proceso de cambio constitucional, frente a la elección del apruebo y el rechazo, uno de los libros más vendidos en el país fue la Constitución, ¿ya? Porque nadie había leído la Constitución, nadie sabía
cuáles eran los pilares de lo que se criticaba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos tener un modelo de educación o un modelo de comunicación y de información que no nos habla sobre el poder, no nos habla de la Constitución, no nos habla del funcionamiento del modelo económico, no devela, ¿cierto?, cómo se toman las decisiones en el país? Y eso lo hemos sabido fundamentalmente a partir del estallido social. ¿Quiénes son los grupos económicos más importantes del país? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? ¿Cuáles son los capitales, ¿cierto?, que administran el sistema de pensiones, etcétera? Y aquí vemos la importancia que tiene la relación entre movimientos sociales, proyectos educacionales y la configuración de un nuevo tipo de Estado, ¿ya? Profe, doctora Alfaro, le quedan 5 minutos. ¡Ay! Perdón, ya, voy a avanzar más rapidito. Aquí es necesario entonces plantear, ¿no es cierto?, cómo en el nuevo modelo de educación tenemos canales de socialización política que no sean diferenciados por género como ha ocurrido en la actualidad, ¿ya? Donde los lenguajes, las prácticas y los dispositivos crean, ¿cierto?, forman sujetos masculinos, ciudadanos, para la vida política y mujeres, ¿cierto?, para la vida fundamentalmente en el campo de lo privado. Estos canales de socialización política se reproducen al interior de la familia, en los medios de comunicación, en los entornos comunitarios y en las escuelas. Y aquí hay un elemento clave para entender cuál es la problemática de la relación entre mujeres y la política, que es la diferenciación respecto a cómo vivimos el tiempo entre hombres y mujeres, ¿ya? Hay un tiempo que es diferenciado y la doble socialización de las mujeres en el capitalismo es uno de los elementos que impactan en la poca o tradicional poca participación que teníamos las mujeres en el plano de la política. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres generalmente, como dice la autora, tenemos un tiempo que tiene un valor de uso. El tiempo de las mujeres se consume, ¿ya? Se utiliza de manera plural y generalmente se dona a los demás. Se dona a partir de los cuidados de los demás, de nuestros hijos, de nuestros padres. Es un tiempo, ¿cierto?, usado y que no tiene un valor en términos mercantiles, ¿ya? Generalmente, como hemos hablado, ¿cierto?, el trabajo de cuidado de la economía doméstica no recibe remuneración, ¿ya? Pero es un tiempo usado, ¿ya? Sin embargo, para los hombres el tiempo tiene la calidad de mercancía, que se intercambia por dinero, ocio o consumo, ¿ya? Es como cuando vemos esta imagen, ¿cierto?, cuando uno termina su jornada de trabajo, llega a la casa y las mujeres generalmente tenemos que seguir con la dinámica del trabajo, ¿ya? Con preparar la comida, con hacer la comida para el día de mañana, preocuparnos de los hijos. Bueno, hoy día estamos en la casa y hemos visto el peso que tiene la doble socialización del trabajo en nuestro espacio. Por lo tanto, ¿ya? Esta pregunta cobra vigencia. ¿Envejecemos juntos, hombres y mujeres? Nosotros podríamos decir que pasan los años de igual manera, pero envejecemos distinto, ¿ya? Hay también tiempo vivido de las mujeres diferenciado por los territorios, las mujeres del sur, la agricultura, el trabajo comunitario. Hay otras formas de vivir el tiempo. Muchas veces nos pasa que cuando vamos al campo sentimos que el tiempo ha quedado detenido, ¿cierto? Es como que el tiempo pasara más lento. Y efectivamente son otros tiempos de vida, ¿ya?, que ocurren a lo largo de los territorios, ¿ya? Tiempos en el campo, por ejemplo, lejos de la eficiencia y la eficacia del tiempo capitalista. Es como cuando se distingue claramente a alguien que llega de la capital porque siempre anda apurado, ¿cierto? Porque busca precisamente esa eficiencia del tiempo. Las huellas de las mujeres, voy a irme a esto, esta problemática del tiempo la vemos, por ejemplo, en esta carta que mujeres memchistas del movimiento pro-emancipación de la mujer, que en la década del 30 lideró la lucha por el voto femenino, le escribían esta carta a Elena Caffarena, ¿cierto?, su dirigenta, diciendo cuáles eran los principales problemas para participar en política, ¿ya? Y ellas decían, y está el reflejo de cientos otras cartas que decían: yo dispongo de muy poco tiempo debido a mis obligaciones y también tengo a mi madrecita más de 4 meses enferma de gravedad. Recién se ha notado una
pequeñísima mejoría, ¿cierto? Por lo que tengo que permanecer el mayor tiempo posible en casa. La mayoría de las justificaciones de las mujeres para no participar en política tenían que ver con el tiempo, y el tiempo dedicado, ¿cierto?, a su familia y a otros. Me parece que esto es importante porque si no resolvemos la crisis de los cuidados, es difícil que podamos garantizar no solamente participación electoral de las mujeres, sino una participación real en la política y en la ciudadanía. Traje esta imagen porque este era primero el afiche del movimiento pro emancipación de la mujer, donde aparece, ¿cierto?, esta mujer con el lienzo en la mano y con la guagua colgando, precisamente porque esta es la imagen, ¿cierto?, de cómo resolvemos, esto en la década del 30, imagínense, ¿cierto?, cómo resolvemos la crisis de los cuidados y la participación de la mujer en la política, esto es siempre en estas dos dimensiones. Y la otra imagen es la imagen de la presidenta del Colegio Médico, ¿cierto?, Isquia Siches, que también aparece con su guagua en brazo, y quien ha liderado y ha tenido un rol político relevante en la historia reciente de nuestro país, y donde a ella, digamos, una periodista, además una mujer, le pregunta, cuando va a votar, ¿cierto?, en las elecciones, le pregunta, oiga, ¿y dónde dejó usted la guagua? Pregunta que no le hicieron, digamos, ni a ninguna figura política en nuestro país, ni la harían, digamos, a ningún hombre en nuestro país, sino a una mujer, y además a una mujer, ¿cierto?, que está asumiendo un protagonismo importante en la política. Entonces vemos que décadas después, ¿cierto?, el problema de los cuidados sigue siendo un elemento fundamental para entender, ¿cierto?, la relación entre mujeres y la política. Para avanzar, las mujeres han participado en otros procesos constituyentes en la historia de nuestro país, y uno de los más importantes fue el que se dio en la década del 20. Ya voy a citar brevemente a María Teresa Urbina, que fue una dirigente del Frente de la Federación Femenina, que en ese congreso dice que voy a citar la última voz, dice: yo vengo a levantar la voz en esta asamblea en representación de mi sexo, para pedir que en los proyectos constitucionales que aquí van a elaborar se le reconozca sus derechos y se le marque un sitio de lucha y de labor en las filas que marchan hacia la cima del progreso del país, que debe culminar en el perfeccionamiento humano, ¿ya? La voz de las mujeres en esta asamblea constituyente estaba representada por distintas dirigentes a nivel nacional. Y es por eso que en esa constitución que se define un Estado con política social, hay una preocupación por temas que eran centrales respecto a los cuidados, como la educación, ¿cierto? El Estado docente se funda a partir de esa constitución, y como la salud. Actualmente en las constituyentes, ¿cierto?, hay un grupo importante de mujeres que se han reconocido como parte del movimiento feminista y que están levantando, ellas se autodenominan como feministas constituyentes plurinacionales, temáticas tan relevantes como los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos, el reconocimiento de la plurinacionalidad, el derecho a la naturaleza, al agua, al territorio, ¿cierto?, y otras reivindicaciones que son transversales para un mejor vivir y una mejor vida, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos entonces del actual momento constituyente? Bueno, que el movimiento social y el movimiento feminista levante una agenda que acompañe la elaboración de la Constitución, que genere presión social para que estas reivindicaciones queden plasmadas en la Carta Constitucional, que en esa Constitución se garantice una educación democrática y no sexista, que existan asambleas territoriales, asambleas también de mujeres y de la sociedad entera, ¿cierto?, que pueda acompañar el proceso, y fundamentalmente que para que aquello sea posible se pueda responder con una política efectiva donde el Estado se haga cargo de los cuidados, que el Estado se haga cargo de garantizar, ¿cierto?, elementos fundamentales para que la mujer pueda emanciparse de este rol que la sociedad capitalista le ha dado. Eso, y perdonen lo rápido, pero para alcanzar con los tiempos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Karen. Ahora le damos el pase a nuestra segunda expositora, Carolina Ábalos. Tienes la palabra, Carolina.
Muchas gracias. Me pregunta algo esto. No, no sé. Bueno, ahí. Muchas gracias, Rocío. Agradezco la invitación del equipo PAR Explora de los Lagos. La verdad es que siempre recibo estas invitaciones desde un desafío importante. Ustedes saben que mi disciplina a veces peca, no sé si a veces, pero estamos tratando de revertir, peca de distancia de estos espacios que son de diálogo directo y no por nada hay ese pecado, sino que porque a veces la filosofía constituye una lengua, una forma de hablar distinto, que se desafían en estos espacios, y que también los cafés filosóficos en Francia, que también nacieron allá por los 60, a propósito de lo que tú mencionabas, lo ponen en juego, digamos, un espacio, este café científico es un espacio que le exige democracia a la filosofía, le exige igualdad. Y en ese sentido creo que se plantea entonces mi presentación hoy día. Yo no uso PPT, pero bueno, el desafío es, digamos, contarles un poco ¿por qué el pensamiento filosófico feminista o la filosofía feminista puede ser es importante para este proceso constituyente, ¿sí? Y lo que yo simplemente hoy día quiero de alguna manera poner aquí a la vista para que lo pensemos entre todos y todas, es que la filosofía feminista nos pone en un lugar de pensamiento, creativo. Es decir, y eso es lo que quiero argumentar hoy día, por qué la filosofía feminista, a diferencia, por ejemplo, de una filosofía tradicional, que lo podríamos llamar androcéntrica, occidental, ¿cierto?, europea, podría ser la repetición de lo mismo. En cambio, desde una perspectiva de la filosofía feminista, nos pone en un campo de creación de nuevas formas de pensamiento y por lo tanto creación de otra realidad, de otro mundo posible. Y aquí, entonces, en primer lugar, como para situar, ¿cierto?, lo que les quiero transmitir, que fundamentalmente son conceptos que están en juego. En primer lugar, el contexto de la Asamblea Constituyente que tenemos hoy día, como todas y todos sabemos, y también lo ha dicho de manera muy clara y muy contundente mi amiga y colega Karen Alfaro. La Asamblea Constituyente es paritaria, ¿sí? Y a mí lo que me gustaría también poner aquí en la discusión, que pensar por qué es importante la paridad, pero sobre todo si acaso basta la paridad, es decir, si acaso basta ciertas cuotas digamos, de género, o incluso ciertas cuotas para los pueblos originarios, o ciertas cuotas, por ejemplo, para personas con discapacidad, etc. Si acaso basta la cuota, es decir, el espacio. Y en ese sentido, de inicio, evidentemente no basta la paridad, ¿cierto? No basta la cuota, porque no es suficiente solo un lugar que ocupen las mujeres, sin considerar, digamos, que ese lugar que ocupan las mujeres, y sumo a esto, ¿cierto?, los pueblos originarios, las disidencias, implica otras formas de pensar, ¿ya? Es decir, que haya una mujer, una disidencia y un representante del pueblo originario, o un representante de personas con discapacidad física, implica otras formas de pensar. Y aquí quiero ser enfática en decir que
estoy entendiendo que el pensamiento no está solamente en la cabeza, digamos que no es abstracción, no está en el orden de unas ideas, digamos, como platónicas en otro lugar, sino que el pensamiento se materializa en lo concreto, en lo real, ¿cierto? El pensamiento, estamos rodeados de pensamiento, la cultura es pensamiento, la sociedad es pensamiento. Bueno, eso como para introducir, ¿cierto? Teniendo en cuenta este punto de partida, yo hoy día quisiera mostrarle 3 vías como de acceso, ¿cierto?, que la filosofía feminista nos muestra a otras realidades o a realidades excluidas por el androcentrismo o por el patriarcado, ¿cierto? Es decir, quiero mostrar de alguna manera que hay 3 elementos, 3 conceptos de la filosofía feminista que desestabilizan y cuestionan a el sistema o al pensamiento patriarcal, como son 3 elementos conceptos que quiero que trabajemos o que más bien miremos: la subjetividad. En el fondo la filosofía feminista cuestiona la idea de sujeto, ya lo vamos a ver cómo. También la filosofía feminista revalora la experiencia, la idea de experiencia, ¿cierto? Y también la filosofía feminista releva el género. En primer lugar, ustedes saben que la filosofía y la filosofía feminista implica, ¿cierto?, una tradición de pensamiento que está iniciada tradicionalmente, no digo que con esto sea así, pero solo eso, pero tradicionalmente en Europa, y quiero situar, ¿cierto?, esta idea de filosofía feminista en la tradición que aparece, ¿cierto?, en la Revolución Francesa, sobre todo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí aparecen mujeres, ¿cierto?, disidentes, absolutamente críticas respecto a esta declaración, donde, por ejemplo, Mary Wollstonecraft o Olympe de Gouges, que son francesa e inglesa, cuestionan el sujeto de esa declaración de los derechos humanos, que hoy día le llamamos, pero el sujeto, ¿quién es sujeto de esos derechos que se están proclamando en nombre de la libertad, de la fraternidad, ¿cierto?, etcétera? ¿Quién es el sujeto? Entonces, evidentemente, ellas muestran allí que hay un elemento de sexo, digamos, de una diferencia sexual que a las mujeres nos excluyen, las dejan fuera de esta declaración de los derechos, y al mismo tiempo que ellas se definen como mujeres, es decir, las mujeres no estamos contenidas en esa declaración, los hombres aparecen como también seres sexuados, ¿sí? Antes, en el fondo, la tradición incluso del pensamiento filosófico habla del hombre como si fuera el hombre, el género, digamos, perdón, la especie humana, ¿cierto?, el ser humano en general, a partir de este cuestionamiento emerge un sujeto sexuado que no estaba contenido allí. Bueno, esto también lo hace, por ejemplo, en Chile, Martina Barros, con una intelectual chilena, ¿cierto?, que traduce un texto que se llama, de Stuart Mill, de un filósofo inglés, que se llama La esclavitud de la mujer, con un prólogo escrito por ella, muy crítico, ¿cierto?, y que fue muy polémico en ese tiempo. Entonces, aquí la primera noción de sujeto, que lo vamos a ir viendo con otras autoras, ¿cierto?, y con otras perspectivas de la filosofía feminista, se cuestiona, ¿cierto? Ya no hay un sujeto universal, ya no hay un sujeto abstracto desde que aparece esta perspectiva feminista, ¿cierto? Ya no hay un sujeto de derecho que no tenga cuerpo, que no tenga sexualidad, que no tenga, en el fondo, que no esté en un contenido en un cuerpo. En segundo lugar, aparece, ¿cierto?, como yo les decía anteriormente, hay un relevo, ¿cierto?, de el concepto de género,
¿sí? Y esto fundamentalmente lo inicia una filósofa francesa, ¿cierto?, que se llama Simone de Beauvoir. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado de ella, y que en 1949 publica, ¿cierto?, su gran obra, que es El segundo sexo. Este texto es un texto inicial para la filosofía feminista propiamente tal como su nombre lo dice, ¿cierto? Es decir, no estoy hablando del feminismo, sino que estoy hablando de una cuestión que está ligada al saber filosófico y también a la disciplina, no solo a la disciplina, pero sí al saber filosófico en particular. Y entonces en este texto, la tesis fundamental de Simone de Beauvoir, ¿cierto?, es en el fondo decir que la mujer ha sido considerada como la otra, siempre. ¿La otra de qué? La otra del hombre, con mayúsculas, ¿cierto? Este hombre que también está muy de la mano con el hombre de los derechos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿cierto? Un hombre que supone un orden, ¿cierto?, patriarcal, donde somete o invisibiliza a la mujer, a partir de la idea de que el hombre, el hombre sale a la guerra, ¿cierto? El hombre como la masculinidad es como el género que, dice Simone de Beauvoir, el que mata, digamos, que es capaz de matar, de defender, y la mujer que se queda en la casa, en el orden de lo privado, que está ligada a la vida, ¿sí? Y entonces allí Simone de Beauvoir dice, ¿sabe qué? No, la mujer no está definida anteriormente, lo que la ha definido es el orden patriarcal, es decir, el orden androcéntrico de los hombres, y que han dicho, bueno, la mujer va a tener este rol porque es ese rol que nosotros necesitamos para nosotros poder ir a la guerra, poder trascender, qué sé yo, poder trabajar, poder desarrollarse y realizarse en el fondo. Entonces allí es como, Simone de Beauvoir dice, ¿cierto? La mujer no nace, sino que llega a serlo, es decir, la mujer ya no viene hecha, no está asignada, la mujer no está definida por su sexo biológico, ¿cierto? Por su cuerpo, sino que es por venir, digamos, está por definirse, y ese por definirse aparece, por definirse la idea de género, que es el género es una construcción cultural, y entonces uno de los grandes aportes en términos gruesos del pensamiento feminista de Simone de Beauvoir es decir, así como la naturaleza es a la cultura, el sexo, es decir, el sexo biológico es al género. El sexo biológico es natural, ¿cierto? Nacemos con él, y el género es una construcción. Sin embargo, les pido por favor que me avisen también a los 5 minutos. Sin embargo, aparece en los 80 otra filósofa francesa, ¿cierto?, que se llama Monique Wittig, ¿ya? Ella es de pensamiento lesbofeminista, donde ella hace una crítica muy fuerte a Simone de Beauvoir, y entonces le dice, ¿sabes qué, Simone de Beauvoir? El patriarcado, o sea, tú estás cayendo en una reproducción del patriarcado, porque decir que en el fondo hay hombre y mujer, o decir que las mujeres llegamos a hacerlo, supone un pensamiento heterosexual. Y el pensamiento heterosexual, es decir, considerar que hay hombre, mujer, masculino y femenino, es una reproducción patriarcal. Es decir, y además que lo que dice Monique Wittig, que el sexo, es decir, la biología, el cuerpo, la naturaleza que representada, o sea, la naturaleza dicha por Simone de Beauvoir, también está en el orden de lo político, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo también está en el orden de lo político, y por lo tanto la heterosexualidad es un paradigma de la clase burguesa porque reproduce las instituciones sociales que oprimen
a las disidencias. Y ahí Monique Wittig termina diciendo, las lesbianas no somos mujeres, ¿sí? En ese sentido, también Monique Wittig pone en tensión y en juego el sujeto o la sujeta llamada la otra en Simone de Beauvoir desde la experiencia de la lesbiana, de las lesbianas, es decir, las lesbianas no somos mujeres, y lo que está diciendo, bueno, no basta tener un cuerpo, ni siquiera tampoco un cuerpo biológico, ni siquiera tampoco la idea de una construcción de género para decir que soy mujer, porque existe una especie, entre comillas, voy a decir, una especie de tercer género, lo lesbiano, digamos, el cuerpo lesbiano, que pone en tensión aquello que había dicho Simone de Beauvoir. Y en tercer lugar, rápidamente, ya en los 90, ¿cierto? Todavía en vida, ¿cierto? Ha estado en Chile, Judith Butler, ¿cierto? Ella dice, también hace una crítica a Simone de Beauvoir, también a Monique Wittig, donde dice, bueno, no hay la mujer antes del género femenino, ¿sí? Sino que la idea de género, Butler la fuerza, ¿cierto? La tensiona aún más y dice, ya no hay sexo, no hay un cuerpo solo, no hay un cuerpo natural, sino que tanto el cuerpo y la biología y la naturaleza que puede haber en nosotros es sujeto de la cultura, está subordinada a la cultura, al orden social, al orden jurídico y al orden político. Es decir, aquí hay una crítica muy radical a la identidad sexual, es decir, decirse que yo soy solo mujer y siempre mujer, o yo soy siempre lesbiana, o solo lesbiana, o hombre, etc. No hay, entonces, para Judith Butler, identidad sexual, sino que solo hay género, y el género es performativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el género es una práctica de repetición de las formas sociopolíticas de entenderlo y de definirlo. Es decir, nosotros, eso es lo que aparece con los ejemplos cuando dicen los roles de género o las impuestos antes de nacer. Cuando va a nacer una niña, le compran todo el ajuar y las cosas de niña, ¿cierto? Los juguetes de niña y de niño asignados a roles anteriores. Y eso, según Judith Butler, hay una performatividad, es decir, uno repite lo que la sociedad y la política nos impone, en el fondo. A nosotros se nos impone ser de masculino o femenino antes de nacer, se nos impone una forma de vestir, se nos impone un nombre, se nos impone incluso usar aros a las mujeres, un color, ciertos colores, ciertos animales, ciertos juegos, etc. Es decir, esas imposiciones sociopolíticas nos van formando nuestra identidad, por así decirlo, sexual, pero que en el fondo no siempre es idéntica, no siempre es la misma y siempre va cambiando porque es una práctica repetitiva. 5 minutos, doctora Ábalos. Súper bien, porque voy concluyendo. Muchas gracias. Y entonces tengo el tercer concepto que quería compartirles y que tiene que ver, ¿cierto?, con estas vías de acceso a otras realidades, otros mundos que implica la filosofía feminista, que tiene que ver, digamos, con la revaloración, o más bien la valoración y la visibilización o la importancia que adquiere la experiencia en la filosofía y en general la experiencia para, digamos, el pensamiento filosófico en general, ¿ya? ¿Por qué digo que la experiencia viene a mostrar otros órdenes posibles, otros mundos, otras posibles construcciones de otras sociedades o de otras realidades? Porque la idea de experiencia, es decir, por ejemplo, las filósofas de la Ilustración, como las filósofas del siglo XX que les acabo de mencionar, parten su filosofía desde lo que a ella les pasa. El feminismo, en general, ¿cierto?, parte de la experiencia de las mujeres. Y la idea de experiencia viene a mostrar una dimensión problemática de la verdad y de la objetividad, ¿sí? Es decir,
se arma, en el fondo, la experiencia propicia un campo de disputa de la verdad y de la objetividad. En el fondo, la pregunta que hace, el cuestionamiento que hace el pensamiento feminista es, bueno, ¿qué es lo verdadero? Si las ciencias, en general las ciencias sociales, las ciencias básicas, todo el canon científico ha sido definido por un orden androcéntrico y un orden patriarcal, ¿sí? Así lo decía, y con esto voy resumiendo, por ejemplo, Julieta Kirkwood, una socióloga chilena, ¿cierto?, que murió en los años 80, que fue, bueno, una gran activista también. Ella dice que el paradigma científico reconocido, ¿cierto?, no admite conocimientos que puedan poner en cuestión el orden posible, ¿sí? Es decir, es lo que nosotros decimos que la ciencia es conservadora cuando no quiere transformar o no quiere aceptar que hay otros paradigmas científicos o que se pueden establecer otras formas de hacer ciencia, ¿sí? Y por otra parte también otra filósofa aún viva, ¿cierto?, Donna Haraway, que ella dice que la ciencia es violenta porque supone una objetividad y la propone como una verdad absoluta, ¿sí? Ella muestra en su obra a propósito de las mujeres y la reinvención de la naturaleza, ¿cierto?, muestra cómo la biología, por ejemplo, posguerra, asume un paradigma sexista, ¿sí? Que, por ejemplo, que un científico hombre observe el actuar de los chimpancés, por ejemplo, desde una perspectiva masculina supone prejuicios o ideas a priori del comportamiento de las hembras y de los machos. Estoy dando solo un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el gran problema que vemos? Y a propósito de la Constitución, ¿cierto?, es que el nombre de la ciencia, es decir, el nombre de las ciencias jurídicas, que aquí recordemos que la mayor cantidad de profesiones o de constituyentes profesionales que hay en la Asamblea Constituyente son abogados, el nombre de esta ciencia jurídica o de las ciencias en general, que es supuestamente objetiva y neutral, se pueden reproducir exclusiones de género, de clase y de raza. Pensemos en una discusión entre, no sé, un abogado o alguien, un especialista en medio ambiente, con el saber que supone la Machi Francisca, ¿sí? Allí hay una discusión que es interesante y que supone otras formas de entender la discusión epistemológica que se llama el cruce entre saberes, y que eso me parece que si se pone atención en eso y más que respetar, se valoran otras formas de conocimiento, otras formas de vida, otras formas de pensamiento, entonces podemos construir otro país, digamos, otro mundo, otro orden, otra realidad para nuestro futuro. Eso por ahora, y no sé, muchas gracias y quedo dispuesta a las preguntas y a los comentarios. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Muchas gracias, doctora Carolina Ábalos. Antes de abrir la conversación con las preguntas que se puedan estar generando en el chat, queríamos darle el pase a ustedes, dos expositoras, a ver si tienen una contrapregunta para su par, digamos. Si quisieran hacerse algunas preguntas entre ustedes. ¿Parto yo? Como quieran. Ya. Sí, no, a mí... bueno, obviamente desde mi disciplina, Karen, pero me parece súper interesante esta idea que está en juego respecto al proceso constituyente y al proceso político que estamos llevando y su vínculo con la idea del tiempo, ¿sí? Es decir,
cómo hoy día en una, entre comillas, democracia neoliberal, ¿cierto? Lo que en el fondo nos impide la emancipación, y aquí puede ser, evidentemente, estamos hablando de las mujeres y las disidencias, ¿cierto? Pero en general, lo que para todas, todos y todes, lo que nos impide hacer otro mundo, a veces, o sea, es el tiempo, digamos. Él nos consume el tiempo. Entonces, a mí me gustaría, no sé, que de alguna manera, si tú puedes identificar algunas perspectivas constitucionales que nos puedan orientar a alcanzar, digamos, este tiempo de la emancipación. Lo digo, recuerdo, no sé, esos tiempos de golpear una cacerola en la plaza, que era solo un tiempo de golpear una cacerola, era como un tiempo de darnos para que las cosas se vayan afiatando, ajustando, se vayan entendiendo. Eso me sugirió tu presentación. ¿Respondo al tiro? Sí. Gracias, Caro. Sí, o sea, lo primero que, no lo dije ahí, pero efectivamente el tiempo es diferenciado por género, pero también por clase social. Y en el caso de los cuidados, las mujeres de las clases altas, ¿cierto?, pueden pagar para que esos cuidados sean asumidos, y son asumidos en general por otras mujeres también, ¿cierto?, que compran fuerza de trabajo para poder cumplir con los cuidados. Entonces, lo que ocurre es que precisamente si un Estado o una Constitución no garantiza, ¿ya?, elementos fundamentales a través de políticas sociales que pueda hacerse cargo del tema de los cuidados de una sociedad, esas diferencias de género y de clase se agudizan, como es el caso nuestro, ¿ya? Y hay varios modelos, ejemplos, no soy abogada, pero sí para dar alguna idea. En Holanda o en países, digamos, en Europa, o donde exista un Estado con política social, una serie de cuidado y de protección. Por ejemplo, cuando las madres van a dar a luz, ¿cierto?, el Estado, hay una funcionaria del Estado que va a acompañar esas primeras semanas, en las cuales las mujeres cuidan a sus hijos, ¿cierto?, para precisamente en ese periodo de mayor demanda puedan recibir por parte del Estado, ¿cierto?, un beneficio, alguien que la acompañe en las labores de la casa, y que en el fondo la madre se tenga precisamente el apego en esas primeras semanas. Y así una serie de ejemplos, ¿ya?, pero que en el fondo nos invitan a pensar en cómo se garantizan elementos fundamentales en una nueva Constitución. Otro ejemplo que me parece que es clave, en el proyecto constitucional de la Unidad Popular, por ejemplo, había explícito referencia a las madres solteras, cómo el Estado garantizaba que no existieran discriminación con la madre soltera ni sus hijos, ¿ya?, y que por lo tanto, por Constitución existían garantías, ¿cierto?, para que no existieran lo que luego se denominó hijo ilegítimo, que perdían una serie de garantías, ¿cierto?, por parte del Estado. Entonces, es importante ver cómo avanzamos hacia incorporar elementos que permitan que el Estado garantice a través de políticas sociales, ¿cierto?, la responsabilidad de los cuidados como una responsabilidad del Estado y no de la familia y de la mujer en particular. Y mi contrapregunta, Caro, a propósito del debate que se abre en temas de la educación, ¿cierto?, de cómo la nueva Constitución va a garantizar que la educación no solamente sea gratuita y de calidad, sino que no sea sexista, que sea plurinacional. ¿Cómo crees tú que en la nueva Constitución se tiene que abordar la educación y la perspectiva de género? Oh, sí, es una gran pregunta. A ver, yo voy a responder desde una perspectiva diría yo, más desde la filosofía de la educación.
porque creo que es hoy día aquello que nos tiene, digamos, a pesar de todos por ejemplo, de todo el financiamiento que recibe la educación, los programas de educación, los proyectos de educación en la universidad, en las universidades, en las escuelas, etcétera, a pesar, pareciera ser que no hay avance, no hay un relato nacional, identitario, etcétera, que confluya, digamos, y que sea, que esté, digamos, sujeto en la igualdad, o que parta desde la igualdad. Es decir, una educación igualitaria implica partir de la igualdad y suponer que todos tienen no solo acceso a la educación, sino que todos tienen una misma base educativa. Y yo creo que desde ese punto de vista, la educación adolece de pensamiento filosófico, no necesariamente de la disciplina filosófica, que también creo que es importante cuidarla, resguardarla en los lugares que está y ojalá potenciarla y en otros lugares, pero sí de un pensamiento filosófico que tenga, que permita, y hoy día en el fondo lo más parecido que hay, a lo que yo he escuchado, tiene que ver con esta idea de la interdisciplina, cómo los saberes se cruzan, hacer proyectos interdisciplinarios en las escuelas, los colegios, los liceos, que es en el fondo hacer confluir, ¿cierto?, el mundo realmente como es decir, nuestro mundo no está dividido en cosas históricas, cosas filosóficas, cosas biológicas, cosas artísticas, estamos siempre confluyendo en eso, solo que hay una especie de orden, digamos, disciplinar que nos permite entender mejor la realidad, pero en tanto experiencia, y aquí quiero llegar, en tanto experiencia me parece que la educación tiene que recurrir, esto es un sueño que tengo yo, ¿cierto? Recurrir a ciertos elementos, digamos, discusiones que permitan desde un punto de vista, o que supongan confiar en los otros, es decir, confiar en la capacidad de nuestros estudiantes, en la capacidad humana, digamos, de emanciparse, de buscar, hoy día se llama buscar la felicidad o qué sé yo, pero, y también no pedagogizar, no tratar como infantiles ni a los niños, ni a la sociedad, es decir, no cargarnos una educación que solo nos infantiliza, es una educación que nos da instrucciones para todo, una educación que nos explica todo. Hay un filósofo francés contemporáneo que tiene un gran texto que se llama El maestro ignorante, donde dice que los maestros, los profesores somos profesores que embrutecemos, dice, los embrutecedores. ¿Por qué? Porque explicamos todo, y explicar supone que hay otro que necesita explicación para todo y que no puede entender, configurar, crear un pensamiento, una idea propia de lo que uno está, de lo que está escuchando, de lo que está viendo. Entonces yo creo que una educación basada o que parta de la igualdad supone una educación no pedagogizante, no infantilizante, y una educación para la emancipación. Eso, así como en términos generales. Qué tremendo desafío planteas ahí, Carolina, porque eso es como darle vuelta de tuerca completo a lo que estamos, ¿no? Sí. Gracias a todos por acompañarnos y por este espacio tan entretenido que estuvo hoy día, con conversaciones que nos dejan unos desafíos enormes. Así que gracias. Ojalá se hayan ido con más preguntas que con respuestas. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, un gusto. Chao, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó Café Científico en tu casa.